onceava entrega de ¿qué es el Vedanta? Una teoría muy convincente de la disparidad que encontramos en este mundo es el que afirma el Vedanta, la del karma, que expresa que todo ser humano está cosechando lo que ha sembrado, es decir, su condición en este mundo es el resultado de sus acciones en las vidas anteriores. Es él quien fabricó su nacimiento y vida feliz o infeliz. Somos responsables de lo que somos. Nadie es culpable de nuestro infortunio, sino nosotros mismos. Pero no debemos confundir esta teoría con el fatalismo. Hay una idea muy alentadora en esta teoría. Si hemos llegado a padecer esta vida de sufrimiento y muerte como consecuencia de nuestras acciones, podremos elevarnos y liberarnos mediante los mismos medios, es decir, por nuestros actos y pensamientos buenos. La teoría del karma es como de la acción y reacción. Persigue al hombre el resultado de la acción bueno. La teoría del karma es como persigue al hombre el resultado de la acción hasta que este resultado se acaba. Todos los actos engendran resultados buenos y malos, y para disfrutar de los actos meritorios, el que los hace con motivo personal va a los cielos, dice las escrituras sagradas de los hindúes. Pero en este caso, los cielos significa como un lugar de goce, y cuando termina el mérito de los actos, el ser tiene que volver a esta tierra según su deseo y lo demérito de sus acciones anteriores. Además dicen, solo los actos de los seres humanos producen resultados buenos o malos, pero los de los animales, pero no los de los animales, ni de los devas o seres o semidioses o seres celestiales. Ellos solo cosechan lo que han sembrado. Por lo tanto, el que quiere liberarse de este desapego, el que quiere liberarse debe desapegarse de todos los objetos mundanos, de todos los deseos. Acá ya tenemos lo que es la ley del karma, que fue Platón el que lo enseñó también en Occidente y le llamó la ley de causa y efecto, acción y reacción. Acá hay una cosa que es muy interesante porque también lo enseña la filosofía de los Vaishnavas, ¿no? Que es una persona que lleva a cabo ciertas acciones positivas, puede obtener ese cielo en la misma tierra. Porque, por ejemplo, el nombre del cielo en la India o en los Vedas se llama Vaikunta. Y la palabra de Vaikunta significa no ansiedad. Si una persona logra vivir en este mundo material sin ansiedad, realmente vive en el cielo, porque en realidad estamos todos ansiosos. Toda la sociedad está ansiosa por lograr cosas. Los deseos son los que te llevan al sufrimiento. Ese es el principio también de Buda. Buda dice, el deseo es la causa del sufrimiento. Entonces, claro, hay un ejemplo muy bueno acerca de esto, y después seguimos hablando, bueno, vamos a ver que tiene que ver con el karma, ¿no? Vi una especie de cómic que se entregaba en los años 70 por ahí por un grupo que se llamaba Silo, en la Argentina, que es un filósofo que es un seguidor de Gurdjieff y también de Buda. El principio más o menos básico es la misma enseñanza. Lo que pasa es que, claro, para nosotros que éramos adolescentes, cuando Silo habló todo esto lo veíamos como que era algo impresionante, increíble, y que realmente él era un buen filósofo y enseñó este principio. Y entonces ellos, para captar gente, para enseñar a la gente su principio, mostraban una figurita que venía en una especie de tríptico, donde era como un cómic, ¿no? Salía primero un hombre que iba caminando solo y de repente necesitó algo, entonces lo llevaba en su mano. Luego se dio cuenta que no podía llevar cosas en la mano, entonces se consiguió una mochila. Y entonces empezó a meter cosas en la mochila. Y cada vez metía más cosas en la mochila.
hasta que llegó un momento en que la mochila era insoportable, no se podía eso, que tenía mucho peso. Entonces, ¿qué hizo? Consiguió un carro, consiguió un carrito, y entonces metió ya todas las cosas en el carro, y entonces llevaba el carro, y se dio cuenta que cada vez tenía más cosas, más cosas, más cosas. Entonces consiguió un carro más grande, ya el carrito de supermercado no le alcanzaba, así que agarró un carro más grande, y ahí siguió metiendo cosas y cosas, porque todo era necesario, ¿cierto? Ahí estaba el colchón, ahora ya estaba el colchón, la sábana, tenía una cocinilla, qué sé yo, cada vez tenía más cosas. Entonces era tanto el peso del carro que finalmente él consiguió un caballo. Y le puso un caballo al carro, y entonces ya que estaba en el carro, le agregó unas ramas al carro para que tuviera sombra, porque claro, había que protegerse de la lluvia, del sol, de los fenómenos naturales. Entonces ya tenía un techo, y entonces siguió agregándole más cosas, y era tanto el peso, que el caballo cayó. Así fue. Y esos son lo que expresaba eso, que eran los deseos. Todo ese carro, todo esa bagaje, era todo los deseos. Y finalmente los deseos te llevan a la perdición, te llevan a la muerte en este caso, del caballo. Y también pueden llevar a la muerte de nuestra vida espiritual y de nuestra vida existencial, en el sentido de que es tanto el deseo, tantas ganas de llevar esos deseos adelante, que la persona se olvida de quién es y simplemente vive para satisfacer esos deseos. Para satisfacer esos deseos tienes que llevar a cabo diferentes acciones, ¿cierto? Y ahí entramos en la ley del karma. Porque para llevar a cabo esas acciones tienen que ser cosas buenas, malas, más o menos, pero cada una de ese tipo de acciones va a tener que tener una reacción. Entonces tú mismo estás creando la vida que vas a tener, no solamente en esta vida, sino en la vida próxima. Y se dice, ¿cómo se puede saber quién era yo en la vida anterior? Y entonces dice, una de las maneras de saberlo, tal como el médico, lo he explicado yo cuando daba clases del Bhagavad Gita, de que esto es como que con el tiempo las cosas se van acumulando, ¿no? Vas teniendo cada vez más acciones y reacciones, y finalmente, cuando naces en este mundo material, ya naces en una familia determinada, naces con una cantidad de cerebro determinado, con una capacidad de renunciación determinado, y todo ese tipo de cosas. Todo eso ha sido producto de tu vida previa. Entonces, el que nosotros llevemos a cabo estas acciones en este mundo material nos van a generar cosas no solamente en esta vida, sino para la próxima vida. Entonces el karma es bastante importante. No es solamente que yo llevo a cabo acciones y voy a tener una reacción. Tengo reacciones inmediatas e inmediatas. Hay reacciones que es el karma instantáneo, que pago ya, y otras que se van acumulando para la próxima vida. Y entonces, ¿por qué tengo este tipo de nacimiento? Bueno, ahí está la explicación. No es una casualidad de que hay gente que nace con muy buena vida y hay gente que nace muy, muy miserable. Esa es la explicación védica acerca de cuál es la razón por qué unas personas tienen un buen karma, nacen tienen unas buenas posibilidades para vivir en este mundo material, y otras personas tan complicado lo tienen. Bueno, Jai, Hare Krishna. Namaste.